Muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre la psicología educativa, abarcando temas como cuáles son sus antecedentes, sus principales autores y otros más. Mi grupo está conformado por Pedro Hernández, Elizabeth Salgado, Juliana Oquendo, María Arciniegas, Lisette Bermúdez, Julio Núñez y mi persona, María Remolina. Los orígenes de la psicología como disciplina aplicada han estado muy ligados a la educación, tanto a la educación formal a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario, como a nivel informal. El trabajo con poblaciones especiales, personas con déficit cognitivo, sensorial, motor, con discapacidades, con inteligencias superiores, la educación para adultos, la educación de ancianos o tercera edad y otras, han sido muy decisivos en las diversas etapas de la psicología aplicada. Hoy en día, la psicología educativa es un campo de aplicación de la psicología y de la pedagogía con amplia comunicación con campos tales como la fonoaudiología, la pediatría, la nutrición, la psicometría, la educación especial, las neurociencias, incluyendo también la neuropedagogía, la psicología del aprendizaje, la psicología de la introducción, la psicología de la enseñanza y otras áreas. La psicología educativa o educacional se define como la rama de la psicología que trata con la aplicación de los principios, métodos, teorías y hallazgos investigativos de la psicología a los contextos educativos. También trabaja con la relación entre el educando y el sistema educativo, con los procesos de enseñanza, aprendizaje, con la adaptación del sistema educativo al educando y de este al sistema educativo. La psicología escolar, por otra parte, es el campo de la psicología que trata con problemas psicoeducativos en escuelas primarias y secundarias, incluyendo la planeación de currículo, de aplicación de test psicoeducativos, relaciones con los padres, problemas de conducta de los estudiantes, consejería a estudiantes y maestros, investigaciones sobre asuntos educativos. Se relaciona con la consejería escolar y la psicopedagogía. En algunos países, la diferenciación entre psicología educativa y psicología escolar es clara y diferenciada, estando la primera de ellas más cerca de la psicología y la segunda, es decir, la psicología escolar, más cerca de la educación. En Colombia, la disciplina de la psicología educativa escolar está más integrada y existe amplia colaboración entre los profesionales que trabajan en el campo. Los psicopedagogos, consejeros escolares y orientadores proceden generalmente de las facultades de educación y los psicólogos educacionales de las facultades de psicología. En la cultura occidental durante la Edad Media, el Renacimiento y los siglos posteriores, la educación siempre se consideró fundamentalmente para la sociedad. La educación generalmente se basaba en las ideas religiosas predominantes, que procedían de San Agustín, Santo Tomás y muchos otros pensadores cristianos donde siempre se encontraban en constantes cambios. Algo que destacar en la psicología educativa fue el aporte de Rousseau con su obra Emilie ou de Educación en 1762. Esta obra es una novela filosófica educativa que narra el desarrollo humano. Afirma que el hombre es bueno por naturaleza y que el niño debe aprender por sí mismo del contorno natural para que su potencial pueda desarrollarse según el ritmo de la naturaleza y no según el ritmo de la sociedad. Pestalozzi, 1746 al 1827, fue un pedagogo suizo que influyó mucho en la educación a nivel europeo y también a nivel colombiano y de otros países. Las ideas de Pestalozzi y de De Clory las siguieron importantes pedagogos y psicólogos colombianos. Fue un reformador de la pedagogía tradicional, orientó su trabajo a la educación popular y fue un admirador de Rousseau. Trabajó en granjas agrícolas, en escuelas públicas, tuvo funciones a nivel político y escribió varios libros de pedagogía con tintes psicológicos y también fue el gran revolucionario de la educación a comienzos del siglo XIX. Dio gran importancia a la naturalidad, al desarrollo humano a nivel sensitivo, intelectual y moral, a la intuición, la moral y los procesos psicológicos. Para él, la humanización del hombre es el fin de la educación.
Las ideas de Pestalozzi fueron muy avanzadas para su época, sin embargo, han perdurado especialmente con un énfasis en el desarrollo psicológico del niño y la importancia de contextualizar la educación en el desarrollo humano. Ovid Clory, 1871 a 1932, fue un pedagogo, psicólogo y médico que propuso un sistema que dominó la escuela para la vida y mediante la vida. Enfatizaba el respeto por el niño y su responsabilidad para prepararlo a vivir en libertad. De Crowley en 1925 tuvo gran influencia en la psicología colombiana de la época y en sus aplicaciones a la pedagogía, a la escuela activa y a los nuevos movimientos en el estudio del niño y su mundo. María Montessori, 1870 al 1952, fue una educadora humanista, psicóloga y médica italiana, la cual trabajó por el bienestar de las mujeres, por la educación parvularia, investigó y elaboró propuestas educativas en lo referente a la influencia del contexto social en los niños, la importancia de la educación, la atención a niños con deficiencias cognitivas y la relación entre abandono infantil y desarrollo posterior de la delincuencia. María Montessori insistió en el desarrollo de la libertad con responsabilidad, en la empatía, los valores del niño y el énfasis en sus capacidades. Afirmó que el niño necesita ser reconocido, respetado y ayudado. El niño es el padre del hombre. Desarrolló una pedagogía científica que enfatizaba la actividad y la responsabilidad. Elaboró guías y cursos, creó comunidades infantiles y las llamadas escuelas Montessori. Sus ideas sobre pedagogía, psicología y desarrollo infantil se extendieron desde Roma al resto de Italia. Las nuevas ideas en pedagogía y psicología fueron muy satisfactorias en Colombia en los años de 1930, 1940 y 1950. Todo esto se debe a María Montessori. Ahora quiero leerles una frase que dice así: el niño que nunca ha aprendido a actuar por sí solo, a dirigir sus actos o a gobernar su voluntad, se transforma en un adulto que resulta fácil de gobernar y que siempre necesita el apoyo de otros. María Montessori. Antes de seguir hablando de psicología educativa como tal, es importante comprender la importancia que se le ha dado históricamente a la educación en Colombia. Hasta el siglo XVIII, en Colombia, primaba el analfabetismo. El acceso a la educación era muy reducido. Es en el siglo XIX que, gracias a algunas figuras importantes para lo que fue el proceso de la independencia del país, se empieza a promover la educación. Se empieza a promover la creación de escuelas, las academias, especialmente en medicina, y algunas otras instituciones. ¿Pero por qué sucede esto? Pues porque en ese momento se empieza a entender la educación como la base del desarrollo socioeconómico del país, y desde entonces esta idea se ha mantenido. Mas, sin embargo, fue necesario más de un siglo para que la educación fuera reconocida como lo es hoy, un derecho fundamental, y esto gracias a nuestra Constitución. Hoy se estima que aproximadamente el 94% de los niños tiene acceso a educación y que el margen de deserción escolar es del 5%, más que todo por razones económicas. Si nos fijamos acá en estas cifras, nos damos cuenta que es una demanda bastante amplia para los profesionales de la psicología que se dedican al área educativa. Sabemos que actualmente nuestro proceso educativo está siendo valorado por medio de las pruebas de estado y que estas mismas pruebas son utilizadas como requisito para la admisión en las instituciones de educación superior. Yo diría que el país maneja un proceso de educación bastante riguroso en ese sentido. Pero si nos trasladamos al plano internacional con respecto a las pruebas PISA que se realiza a estudiantes entre 14 y 15 años a nivel mundial, el país no está en un mal puesto con relación a Latinoamérica, pero sí está muy en desventaja con respecto al resto del mundo, lo cual ha preocupado mucho al gobierno nacional, que ha buscado desde hace tiempo una reestructuración en el sistema educativo. Y por supuesto se ha empezado a ver de forma cada vez más creciente al psicólogo como un acompañante de este proceso de aprendizaje, tanto en niños como en jóvenes. Colombia cuenta con diversos institutos para el cuidado, atención y educación de niños con inteligencias superiores,
con problemas cognitivos o cualquier otra condición que dificulte el aprendizaje o requiera mayor atención a estos niños. Entre estas destaca la Fundación Alberto Meranio en Bogotá, a cargo de Miguel de Zuría, y el Instituto Humboldt en Barranquilla, fundada por el psicólogo Walmiro Guaynó. En Colombia, la educación universitaria no cuenta con el porcentaje alto como en la educación primaria. Solamente el 35% de los jóvenes logran ir a las universidades y el otro 65% o prestan el servicio o se dedican a trabajar. Debido a que las universidades públicas en Colombia presentan un elevado nivel de exigencia a la hora de admitir nuevos estudiantes mediante ya sea puntadas de las pruebas ICFES o pruebas aplicadas por la propia universidad. Entre las universidades públicas en Colombia destacan la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle, entre muchas otras, repartidas mayormente por departamentos. Por otra parte, las universidades privadas suplen un poco esta demanda de educación, entre las que destacan la Universidad de la Costa, Universidad del Norte, Uniandes y la Javeriana, también obviamente entre otras. En Colombia hay diversas universidades, cada una con diferentes costos, unos más elevados, otros más accesibles, que garantizan la educación de los jóvenes colombianos. Y por otra parte, se destaca la labor del Servicio Nacional de Aprendizaje, popularmente llamado SENA, el cual brinda educación a los jóvenes bachilleres en diferentes modalidades, ya sean técnicos, tecnólogos, y también carreras profesionales, muchas veces gratis y otras veces con costos sumamente bajos. En Colombia las carreras profesionales normalmente duran 5 años, se cuentan con acceso a doctorados, maestrías, entre otros. En el campo específico de la psicología educativa, uno de los primeros trabajos realizados en el país es la tesis del señor Joaquín Villamizar Peña en la Universidad Nacional en Colombia, en 1914, para recibir el grado de doctora en medicina titulada Trazados escolares. Unos años más tarde, en 1920, se encuentra la obra del señor Luis López de Mesa, a la cual se ha referido previamente. En la sesión de psicotecnia y luego en el Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional, una parte del trabajo realizado se incluye bajo el rótulo de la psicología educativa, siempre abarcando la orientación profesional, la consejería psicológica, la psicología escolar y las áreas afines. Igualmente, se destacan las contribuciones de la señora Victoria Bocio y de los primeros egresados del Instituto de Psicología, como ya anteriormente hemos señalado. En un contexto diferente y en una Bogotá diferente, en Medellín, el señor Eduardo Vasco Gutiérrez publicó los temas de higiene mental, de educación y eugenia en el año 1948, cuando se creó la revista de psicología de la Universidad Nacional. Ernesto Amador Barriga publicó un artículo titulado El psicólogo escolar, esto en 1956, que sirvió para presentar este campo de trabajo y señalar su importancia y perspectiva de dicho artículo, que tuvo una influencia en la naciente profesión del psicólogo. También lo tuvo el libro de campo Elías Márquez titulado La psicología aplicada a la educación. En la actualidad, el porcentaje de psicólogos educativos en Colombia es de un 20.6% y este es el segundo campo de estudio después de la psicología clínica. Los psicólogos educativos en el país trabajan en jardines infantiles, en colegios de primaria, en bachillerato, universidades, escuelas especiales para aquellos niños autistas que también tengan déficits sensoriales o cognitivos, y también individuales, y más que todo con los que tienen un alto nivel en inteligencia, entre otros, siempre realizando esa función de orientación profesional para la adecuación del estudiante en el sistema educativo, y que esto haga un proceso de enseñanza y aprendizaje para los métodos de evaluación y para llevar siempre un seguimiento. También
se encuentran estos problemas de salud mental en estos estudiantes bajo este contexto educativo, relacionándolos con los padres y con la sociedad. Y estas dificultades, como lo son el uso de las drogas, el alcohol, el bullying y más que todo el matoneo. Que este problema empieza en la escuela y después, al pasar de los años, toma más frecuencia. También tenemos los aportes de la psicología social, la psicología clínica, la psicología del desarrollo de las organizaciones y otras áreas que contribuyen a un trabajo del psicólogo educacional. Los mismos aportes en medición y evaluación de psicometría, estadísticas, campos afines y estas relaciones con los pedagogos, los psicopedagogos, los consejeros, los maestros, que pueden ser decisivas para el trabajo de los psicólogos educativos y escolares. La relación entre la psicología y la educación ha sido muy estrecha en Colombia y esto se ha reflejado en las instituciones de formación de psicólogos. Al programa de psicología en la Universidad del Valle en Cali lo antecedió otro de consejería psicológica, que fue reemplazado en 1976 por el programa de psicología. En Bogotá, la actual Universidad de La Sabana fue anteriormente el Instituto Superior de Educación, que tenía una carrera de psicología educativa, lo cual desapareció para dar origen en 1987 a la carrera de psicología. La Iberoamericana Corporación Universitaria comenzó como centro de educación especial del señor Skinner en 1973 y más adelante como Instituto de Psicología de Pedagogía Infantil. Y en 1992 se convirtió ya en el Instituto Universitario, que unos años más tarde comenzó la Facultad de Psicología. Piaget, Skinner, Vygotsky y Freire. Por su importancia para la vida de las personas y la sociedad, el área de la educación ha tenido muchos desarrollos en los que algunos han sido convergentes y en los otros no. En Colombia, los enfoques psicológicos asociados con Piaget, Skinner y Vygotsky han influido notablemente en la psicología educativa y también en los enfoques pedagógicos y políticos de Paulo Freire. La época del llamado conflicto de paradigmas en psicología colombiana abarca parte del año de 1970. Durante esa época aparecieron nuevas concepciones de la psicología que no se conocían antes en Colombia. Se realizaron investigaciones, se crearon facultades de psicología, se hicieron publicaciones, se organizaron congresos y asociaciones profesionales y también se produjeron conflictos y desencuentros. Las ideas de Piaget habían comenzado a ser estudiadas por psicólogos y educadores, liderados por el psicólogo Félix Bustos. Los libros de Piaget vinieron a convertirse en una gran alternativa a la conceptualización freudiana del desarrollo humano que habían sido predominantes y exclusivas durante la época de 1960. Piaget fue muy bien recibido en las escuelas primarias y secundarias de la Facultad de Psicología y Educación y también de las agencias gubernamentales. Algo similar ocurrió con las ideas de Skinner. Llegaron a Colombia en 1970 y recibieron un par de identidad profesional a los psicólogos. En este caso, las economías de fichas de las escuelas, los registros de las conductas escolares, los reforzamientos, eliminar el castigo y la educación tradicional. Las ideas de Vygotsky llegaron más tarde a Colombia y tuvieron gran impacto en la influencia de la educación de manera de conceptualizar el desarrollo humano. La evolución ontogénica y la enseñanza fueron también importantes. Redescubrir a Vygotsky después de muchos años de olvido dio luz a la psicología de la educación y su inserción a la sociedad. Por su parte, Paulo Freire es un pedagogo brasileño que presentó una conceptualización revolucionaria y política de la educación. Trabajó en el analfabetismo adultos y desarrolló una educación humanística con un fundamento.
Sus ideas sobre pedagogía del oprimismo, su énfasis en la educación no deberían ser un proceso para la domesticación, sino para la versión del individuo. Los libros de Freire fueron muy bien recibidos por los psicólogos colombianos. La psicología educativa colombiana ha estado fundamentada en los conceptos de Piaget.